El amanecer en San Miguel de los Remedios tenía un aire espeso, como si el sol se negara a subir sobre las montañas. El padre Emiliano Vargas se arrodilló frente al altar de piedra, respirando el olor antiguo de las velas y la humedad de los muros. La iglesia, construida hace más de 2 siglos, guardaba el eco de oraciones infinitas. Ese domingo, algo en el silencio le oprimía el pecho. No sabía si era cansancio o presentimiento, pero su corazón latía con un peso extraño. Afuera, el pueblo despertaba con el murmullo de los gallos y el crujido de las puertas de madera. Las mujeres barrían los patios, los niños corrían con el catecismo en la mano, y los hombres se reunían cerca del atrio para hablar de cosechas y deudas. Emiliano observaba desde la ventana del despacho parroquial. Le conmovía ver la fe de su gente, esa esperanza sencilla que resistía la pobreza, la sequía y el olvido del gobierno. Había servido en esa comunidad durante 27 años. Lo conocían todos, el cura que nunca negaba ayuda, que bendecía los campos antes de la siembra, que acompañaba a los enfermos sin importar la hora. Pero últimamente, la paz se había agrietado. Un grupo de hombres forasteros había llegado, prometiendo modernizar el valle con un proyecto de siembra industrial. Lo que ofrecían no era progreso, sino el despojo de las tierras comunales. Emiliano lo sabía, y no pudo quedarse callado. «Padre, no se meta con ellos», le advirtió José Ramírez, un joven campesino de mirada firme. «Es gente peligrosa. José, si callamos por miedo, ¿quién va a defender lo que es justo?», respondió Emiliano con serenidad. El muchacho bajó la cabeza. «A veces pienso que Dios nos pide demasiado valor». «Dios pide lo que sabe que podemos dar», replicó el sacerdote, y le puso una mano sobre el hombro. Aquella mañana, el sonido de las campanas rompió el aire denso del valle. Era la señal para la misa mayor. Emiliano se preparó en silencio, ajustó la estola blanca y miró el crucifijo colgado sobre la sacristía. En su rostro cansado había algo de ternura y algo de preocupación. Antes de salir al altar, cerró los ojos y murmuró: «Señor, dame palabras que curen, no que hieran». Las bancas comenzaron a llenarse. Los campesinos llegaban con sus sombreros en la mano, las mujeres con flores de cempasúchil para el altar. El coro infantil ensayaba el canto de entrada. Todo parecía igual que siempre, y sin embargo, algo distinto vibraba en el aire, una tensión invisible, como si el alma del pueblo esperara una señal. Mientras los primeros rayos de sol atravesaban los vitrales, Emiliano sintió un estremecimiento. Era una mezcla de miedo y paz. Observó a su comunidad y sonrió. «Dios está aquí», pensó, y con voz firme inició la Eucaristía. Si te conmueven las historias reales que transforman el alma, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna. Su voz resonó entre los muros de piedra. «Hermanos, hoy celebramos la fe que no se apaga, la esperanza que no se compra». Las palabras salían de su boca con una fuerza que él mismo no comprendía. Cada mirada en la iglesia lo seguía con devoción. Viejos, niños, madres solas, todos necesitaban creer que aún existía algo puro. Afuera el viento comenzó a soplar con un silbido áspero. Una hoja de papel pasó rodando por el atrio y se pegó a la puerta. Nadie lo notó, pero en ese papel, escrito con letras torcidas, había un mensaje: «Cállate o pagarás». Dentro del templo, el padre Emiliano elevaba la hostia con manos temblorosas. No sabía que aquel día su fe sería puesta a prueba de un modo que marcaría para siempre la historia de San Miguel de los Remedios. Las campanas de la iglesia repicaban con un tono alegre que se esparcía por todo el valle. El sonido era como una promesa. El domingo había llegado, y con él la misa que unía a todo San Miguel de los Remedios. Desde temprano, el padre Emiliano había salido al atrio para saludar a los fieles. El aire olía a pan recién horneado y a tierra húmeda. La lluvia de la noche anterior había limpiado el polvo del camino y dejado el cielo de un azul limpio. «Buenos días, padre», dijo doña Carmen, una anciana que siempre llevaba flores al altar.
Buenos días, hija. Qué bonito amaneció hoy, ¿verdad? Sí, padre. Ojalá así se quedara el mundo, clarito y sin rencores. Emiliano sonrió con melancolía. Eso lo lograremos cuando el corazón de todos suene como estas campanas. Dentro de la iglesia, María Teresa, la catequista, acomodaba los misales con su precisión habitual. Tenía 40 años y un carácter firme, aunque su voz dulce suavizaba cualquier palabra. «Padre», le dijo al verlo entrar, «el coro está listo, pero José Ramírez todavía no llega». «Seguro tuvo que ayudar en el campo», respondió Emiliano. «Ese muchacho no descansa nunca». José apareció poco después, con la camisa empapada de sudor y el cabello revuelto. «Perdón por el retraso, padre. Tuve que soltar a los animales antes de venir». «Llegaste a tiempo, hijo», dijo Emiliano con amabilidad. «Hoy necesitamos más fe que nunca». El joven frunció el ceño. «He escuchado cosas. Dicen que los hombres que vinieron de la capital están molestos porque usted habló en la reunión del pueblo». El sacerdote asintió con serenidad. «La verdad molesta cuando descubre la mentira, pero no temo por mí, temo por ustedes». María Teresa dejó de arreglar los bancos y se acercó. «Padre, si lo amenazan otra vez, por favor, váyase unos días a Oaxaca. Aquí hay gente capaz de todo». Emiliano la miró con ternura. «No se puede pastorear desde lejos, hija. Dios me puso aquí y aquí me quedaré». El repique de las campanas marcó la hora exacta de la misa. La multitud comenzó a llenar la nave principal. Campesinos, ancianas, niños descalzos, mujeres con rebozos coloridos. El olor a incienso se mezclaba con el del maíz tostado que llegaba del mercado. En los bancos del fondo, algunos hombres extraños observaban en silencio. Nadie los conocía. Durante la homilía, Emiliano habló de esperanza. «El amor no es cobardía», dijo, su voz firme resonando bajo las bóvedas de piedra. «El amor verdadero exige sacrificio, paciencia y confianza. Cuando los poderosos buscan dividirnos, nosotros debemos recordar que la tierra y el cielo son de quien los cuida con fe». Los rostros lo escuchaban atentos. María Teresa, desde la primera fila, sintió un escalofrío. José, de pie junto a la puerta, miró hacia los hombres desconocidos y notó sus gestos tensos. Uno de ellos murmuró algo al oído del otro, y ambos salieron sin persignarse. El coro infantil comenzó el canto final, y las voces se elevaron con fuerza. Emiliano levantó la mirada hacia la cruz mayor, pensando en lo frágil que podía ser la paz. Por un instante recordó las palabras del mensaje anónimo del día anterior. Su pecho se apretó, pero continuó la misa con calma. Al terminar, los feligreses lo rodearon con cariño. «Padre, sus palabras nos dan fuerza», dijo un anciano. «A veces uno siente que Dios se ha olvidado de este pueblo». «Dios nunca olvida», respondió Emiliano. «A veces calla, pero escucha». Mientras la gente salía entre saludos y risas, José se acercó y habló en voz baja. «Padre, si algo llega a pasar, quiero que sepa que no lo dejaré solo. Tu valor me honra, hijo, pero confía en la luz. La oscuridad solo reina cuando dejamos de creer». Las campanas volvieron a sonar, más lentas esta vez, como un eco de advertencia. Emiliano levantó la vista al cielo. El día seguía hermoso, pero en el fondo del valle se formaban nubes oscuras, y aunque nadie lo dijo, todos sintieron que aquel repique ya no anunciaba solo esperanza. La tarde cayó sobre San Miguel de los Remedios con una calma engañosa. Las nubes ocultaban el sol, y el aire olía a leña húmeda. Dentro de la iglesia, el padre Emiliano encendió una vela frente al confesionario. Era martes, el día en que más almas acudían a descargar sus culpas. Había aprendido a reconocer los pasos de cada feligrés por el sonido que hacían en el piso de piedra, los nerviosos, los apurados, los que temblaban al acercarse. «Padre», murmuró una voz del otro lado de la rejilla. Era una mujer mayor, con el tono quebrado. «No duermo desde hace semanas. Escucho discusiones en mi casa. Mi hijo anda con esos hombres que llegaron del norte. Temo que le pase algo». Emiliano la escuchó en silencio.
sosteniendo el rosario entre los dedos. Ore por él, pero no con miedo. El miedo nos aleja de Dios, y solo el amor puede traerlo de regreso. ¿Y si no vuelve? Entonces, rece también por usted. A veces la oración no cambia al otro, pero sí nos cambia a nosotros. La mujer sollozó suavemente antes de irse. Emiliano suspiró. Últimamente todas las confesiones estaban marcadas por la angustia. La violencia se colaba en los hogares como polvo del camino. El siguiente en entrar fue un joven campesino. Padre, robé maíz del granero de mi patrón. Mis hijos tenían hambre. ¿Te pesa? Sí, pero no me arrepiento. Ellos comieron. Emiliano reflexionó unos segundos. A veces el pecado no está en lo que hacemos, sino en lo que el mundo nos obliga a hacer. Habla con tu patrón, quizá entienda, y si no lo hace, que Dios le dé ojos para ver la necesidad. El confesionario volvió a quedar vacío. Afuera el viento soplaba más fuerte, y el golpeteo de una puerta suelta retumbaba en el pasillo. Emiliano cerró los ojos por un momento. Su mente estaba cansada. Había pasado la semana entera visitando enfermos y organizando ayuda para las familias más pobres. Aún así, algo dentro de él no encontraba reposo. Sentía que una sombra se acercaba, lenta pero inevitable. Entonces, escuchó pasos firmes. La madera crujió y una voz distinta habló, ronca y pesada. «Bendígame, Padre, porque he pecado». «Dios te escucha, hijo. ¿Cuáles son tus pecados?» «Demasiados». El tono era cortante, casi desafiante. «He mentido, he bebido, he golpeado a hombres que no me hicieron nada. Y ahora vengo aquí solo porque alguien me dijo que lo hiciera. Si estás aquí, es porque algo dentro de ti busca perdón». El hombre soltó una risa seca. «¿Perdón? No, padre. Solo quiero ver si su Dios también se atreve a mirarme». Emiliano se irguió, reconociendo el filo en aquellas palabras. «Dios no teme mirar a nadie, hijo. Pero quien se oculta de él vive ciego. Y si uno no quiere ver, entonces camina a oscuras hasta que el dolor lo haga abrir los ojos». Hubo un silencio largo. Solo se escuchaba el chisporroteo de la vela. «Dicen que usted mete las narices donde no debe», murmuró el hombre, «que anda defendiendo gente que no merece la pena». «El que sufre siempre merece la pena», respondió Emiliano con calma. El hombre golpeó con el puño la madera del confesionario. «Usted no sabe con quién se mete, padre. No necesito saberlo. Solo sé que Dios está aquí, incluso contigo». Los pasos se alejaron, pesados, furiosos. Emiliano permaneció quieto, sintiendo el corazón latirle con fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo. No por sí mismo, sino por lo que esa voz representaba. El odio sin rumbo, el rencor disfrazado de poder. Salió del confesionario y miró hacia el altar, donde la luz del atardecer teñía el crucifijo de rojo. «Señor», susurró, «enséñame a no tener miedo». Fuera, el repique de una campana solitaria marcó la hora del ángelus. Nadie sabía aún que esas voces del confesionario eran el primer eco del peligro que se cernía sobre San Miguel. La noche cayó sobre San Miguel de los Remedios con un aire extraño, como si el viento trajera consigo secretos que nadie quería escuchar. El padre Emiliano cerró la puerta de la sacristía y se quedó un momento observando la plaza vacía desde la ventana. Las farolas parpadeaban y los perros ladraban sin motivo claro. En el silencio, el eco del confesionario aún le resonaba en el pecho. Aquella voz grave, cargada de desprecio, lo había perturbado más de lo que quería admitir. Se sirvió un poco de café y lo bebió lentamente. En su mesa había una pila de cartas sin abrir, peticiones de ayuda, donaciones prometidas que nunca llegaron. Afuera las cigarras cantaban con insistencia y el aroma a tierra mojada llenaba el aire. Intentó concentrarse en el sermón del domingo siguiente, pero la pluma tembló entre sus dedos. No podía dejar de pensar en aquellas palabras. «Usted no sabe con quién se mete». De pronto un golpe seco resonó en la puerta principal. Emiliano se levantó, el corazón acelerado. Al abrir, no vio a nadie.
Solo una hoja doblada en el suelo, sostenida por una piedra. La levantó con cautela. En el papel las letras torcidas decían: «Cállese o lo haremos callar». Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Caminó hacia el altar y dejó la nota a los pies del crucifijo. «Señor», murmuró, «si debo callar, que sea solo por tu voluntad, no por miedo». Minutos después, María Teresa llegó con una linterna. «Padre, me dijeron que vio hombres merodeando por la plaza». «Solo sombras», respondió él, intentando restarle importancia. Ella frunció el ceño. «Esto ya no es juego. Desde que habló en la reunión del pueblo, lo están vigilando. Dios ve más que ellos, pero Dios no puede protegerlos si usted no se cuida». Él sonrió cansado. «No temo por mí, Teresa. Temo por lo que la violencia puede sembrar en los corazones». Ella lo miró con ternura y preocupación. «Entonces, déjeme quedarse esta noche aquí. No quiero que esté solo». «Gracias, hija, pero tengo fe. El miedo solo crece en la soledad del alma, y yo no estoy solo». María Teresa dudó, pero al final asintió. Antes de irse, le dijo: «Si algo pasa, toque la campana. Todo el pueblo lo oirá». Emiliano apagó las luces y se quedó rezando frente al altar. Las velas temblaban con el viento que se colaba por las rendijas. Afuera, un burro rebuznó, y luego el silencio volvió a caer como una manta espesa. Pasada la medianoche, escuchó pasos en el patio trasero. El sonido era leve, como si alguien evitara ser descubierto. Tomó el crucifijo de metal que tenía sobre la mesa y avanzó despacio. La puerta del fondo estaba entreabierta. Salió y miró alrededor. La luna apenas iluminaba los tejados. No vio a nadie, pero sintió que lo observaban. «¿Quién anda ahí?», preguntó con voz firme. Ninguna respuesta, solo el crujido de una rama. Regresó adentro, cerró con llave y se recostó en el banco de madera sin poder conciliar el sueño. Los recuerdos del día se mezclaban con oraciones. Pensó en su madre, que siempre le decía: «El mal no puede con quien no le teme». Y sin embargo, el temblor en sus manos desmentía esa enseñanza. Cuando el reloj marcó las 3, el viento sopló con fuerza y una de las ventanas se abrió de golpe. Emiliano se levantó y la cerró, mirando hacia el cielo. Las nubes cubrían la luna por completo. Todo el pueblo dormía, ignorante de la amenaza que se tejía en la oscuridad. Se arrodilló y rezó en silencio. «Hazme fuerte, Señor. No dejes que el odio se adueñe de este lugar». A lo lejos un gallo cantó antes de tiempo. Emiliano entendió que el amanecer traería consigo respuestas, pero también pruebas, y mientras apagaba la última vela, supo que esa noche había sido solo el principio de algo mucho más grande. El domingo amaneció con un cielo enrojecido, como si el sol se negara a nacer del todo. En San Miguel de los Remedios, el aire estaba pesado y la humedad se pegaba a la piel. El padre Emiliano despertó antes del alba, con el presentimiento de que algo distinto lo esperaba. Escuchó las campanas tocar el primer llamado a misa y respiró hondo. «Señor, si hoy debo ser probado, dame fuerza para no fallarte», murmuró mientras se vestía con la sotana blanca. En el atrio, María Teresa lo esperaba con el rosario entre las manos. «Padre, ¿durmió algo?». «Muy poco», respondió él ajustando la estola sobre los hombros, «pero la paz no depende del sueño». «Dicen que algunos hombres estuvieron rondando la iglesia anoche», insistió ella. «¿Y si vuelven hoy?». «Hoy es el día del Señor, hija. Nadie se atrevería a profanar su casa». Los primeros fieles comenzaron a llegar. El aroma a flores de cempasúchil llenaba el ambiente. Las mujeres colocaban velas, los niños corrían por los pasillos y el coro infantil afinaba las voces. José Ramírez, con el rostro serio, se acercó al sacerdote. «Padre, quiero quedarme cerca del altar. No me gusta el ambiente». Emiliano lo miró con calma. «Tu lugar está entre los tuyos, José. No temas». Si la fe se protege con miedo, deja de ser fe. El repique final de las campanas anunció el inicio de la misa. La iglesia estaba llena. Los rayos del sol se filtraban por los vitrales, tiñendo de colores el suelo de piedra.
Emiliano avanzó hacia el altar, llevando en las manos la hostia consagrada. Cada palabra del rito salía de su boca con un peso solemne. Sentía el silencio de la gente, la devoción contenida, la esperanza que lo miraba desde cada rostro. Cuando llegó el momento de la consagración, levantó la hostia con ambas manos y pronunció: «Este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes». En ese instante, un estruendo cortó el aire. La puerta de la iglesia se abrió de golpe, y 3 hombres irrumpieron con furia. «¡Basta de mentiras, padre!», gritó uno, empujando a los feligreses. José corrió hacia el frente, intentando detenerlos. «Respeten la casa de Dios». Pero uno de los hombres lo empujó al suelo. Otro avanzó directamente hacia el altar. Emiliano no se movió. Mantuvo la hostia alzada, su mirada firme. «¿Qué buscan aquí?», preguntó, su voz serena pero firme. «Que deje de meterse donde no lo llaman», respondió el que parecía líder, un hombre de mirada fría y mandíbula tensa. Era Raúl Ortega, el mismo cuya voz había escuchado días antes en el confesionario. Emiliano reconoció aquel tono sin dudar. «No me meto donde no me llaman. Hablo donde Dios me manda a hablar». Raúl se enfureció. «Usted no entiende nada». Y antes de que nadie pudiera reaccionar, le dio un golpe en el rostro. El sonido seco del impacto resonó en todo el templo. Un grito colectivo llenó la iglesia. María Teresa corrió hacia el altar, pero José la detuvo. «No, Teresa, no». Emiliano cayó de rodillas, la hostia aún entre los dedos. La sangre le corría por la mejilla, pero su mirada seguía en el altar. El silencio se volvió insoportable. Los hombres respiraban agitados, mirando a su alrededor como si esperaran una reacción. Y entonces ocurrió algo inesperado. Una corriente de aire atravesó la iglesia, apagando algunas velas. La hostia, que estaba a punto de caer, pareció detenerse un instante en el aire antes de posarse suavemente sobre el corporal. Raúl retrocedió, confundido. Nadie habló. Nadie se movió. Emiliano, con voz débil pero firme, dijo: «El amor no se vence con golpes». Los hombres pálidos se miraron entre sí. Uno de ellos soltó su machete al suelo y salió corriendo. Raúl quedó inmóvil, respirando con dificultad, incapaz de mirar al sacerdote. La gente empezó a llorar. Algunos se arrodillaron, otros rezaban en silencio. María Teresa tomó el rostro del padre entre las manos. «Padre, por favor, no hable, está sangrando». Él la miró con serenidad. «Estoy bien, hija. Solo no dejen que el odio entre aquí». Fuera, las campanas comenzaron a sonar solas, movidas por el viento. El pueblo entero escuchó el repique y corrió hacia la iglesia sin saber que dentro, algo más grande que el miedo estaba a punto de nacer. El silencio que siguió al golpe fue tan denso que hasta el aire pareció detenerse. Nadie se atrevía a respirar. El padre Emiliano permanecía de rodillas, con el rostro herido, pero los ojos abiertos hacia el altar. La hostia reposaba intacta sobre el corporal, y una corriente tibia recorría el templo, moviendo las velas como si el viento tuviera vida propia. Los feligreses miraban en todas direcciones, sin entender si lo que ocurría era real o un espejismo provocado por el miedo. Raúl Ortega dio un paso atrás. Su respiración era rápida, sus manos temblaban. ¿Qué está pasando?», murmuró, sin apartar la vista del altar. Uno de sus acompañantes, el más joven, intentó hablar, pero la voz se le quebró. Parece que la luz sale del cáliz. La claridad que llenaba el altar no provenía del sol, porque afuera las nubes cubrían el cielo. Era una luz cálida, dorada, que se extendía desde el centro del altar y envolvía a todos los presentes. María Teresa, arrodillada junto al padre, se llevó las manos al pecho. «Padre, ¿ve eso?». Emiliano apenas pudo asentir. Sentía el cuerpo entumecido, pero su alma en calma. «No temas, hija, donde hay amor hay presencia». El murmullo se extendió entre los fieles. Algunos lloraban, otros rezaban con las manos alzadas. José, aún en el suelo, levantó la cabeza y dijo con voz temblorosa: «Es el Señor está con nosotros».
Raúl intentó moverse, pero sus piernas no respondieron. La luz parecía inmovilizarlo, no con fuerza, sino con una paz que desarmaba su furia. «No, esto no puede ser», repetía mirando a su alrededor. El brillo se reflejaba en su rostro sudoroso. El padre Emiliano, con un esfuerzo doloroso, se incorporó lentamente. Tomó la hostia entre sus dedos y la elevó una vez más. Su voz, débil pero firme, resonó en toda la iglesia. Este es el cuerpo que no se quiebra, ni ante el miedo, ni ante la violencia. Una lágrima corrió por la mejilla de María Teresa. En su interior, algo se transformaba. No era terror, era una fe que ardía como fuego en el pecho. El silencio se rompió con el sonido de las campanas, que empezaron a repicar solas, impulsadas por el viento. Nadie en el pueblo podía explicar por qué, pero todos las oyeron. Los agresores retrocedieron lentamente. Uno de ellos, incapaz de sostener la mirada, dejó caer su machete al suelo. «Vámonos», dijo con voz temblorosa. Pero Raúl seguía inmóvil, la mirada clavada en la luz que salía del altar. «¿Qué es esto? ¿Qué está haciendo este hombre?» Emiliano lo miró sin rencor. «Nada hago yo. Solo dejo que el amor sea más fuerte». En ese momento, un resplandor más intenso iluminó el techo de la iglesia. Las figuras de los santos parecieron cobrar vida bajo aquella claridad. El viento aumentó, moviendo los manteles del altar y haciendo vibrar los candelabros. María Teresa tomó la mano del sacerdote, asustada pero firme. «Padre, nos está protegiendo Dios». «Dios siempre protege», respondió él, «pero también nos llama a no tener miedo». Cuando la luz comenzó a desvanecerse, el silencio volvió a llenar el templo. Los hombres salieron corriendo, tropezando entre los bancos, empujando las puertas con torpeza. Raúl se detuvo un instante antes de irse, miró al sacerdote y murmuró: «No termina aquí». El padre Emiliano lo observó alejarse sin decir palabra. El sudor le corría por la frente, mezclándose con la sangre seca. José se acercó y lo ayudó a sentarse. «Padre, fue un milagro. Todos lo vimos». «Lo que vimos fue amor, José. Y el amor, cuando es verdadero, siempre brilla más fuerte que el odio». Afuera la multitud comenzó a reunirse. Algunos preguntaban qué había pasado, otros rezaban de rodillas. Desde el campanario, el eco de los bronces seguía resonando como si el cielo entero quisiera hacerse escuchar. Dentro del templo, la vela más alta seguía encendida, ardiendo con una llama más viva que nunca. Emiliano la miró, y en silencio dio gracias, no por el milagro, sino por la fe que aún permanecía en pie entre las ruinas del miedo. El amanecer llegó cubierto de rumores. Nadie en San Miguel de los Remedios había dormido. Las campanas que sonaron solas la noche anterior seguían vibrando en la memoria de todos. Desde las primeras horas, la gente comenzó a caminar hacia la iglesia. Mujeres con mantas sobre los hombros, hombres con el sombrero en la mano, niños somnolientos aferrados al rosario. Nadie hablaba en voz alta. El silencio era una mezcla de miedo y asombro. El padre Emiliano despertó con el cuerpo adolorido. María Teresa había pasado la noche a su lado vigilando que no perdiera el conocimiento. «No debió quedarse tanto tiempo sentado, padre», le dijo, con los ojos hinchados de no dormir. «Dios me sostuvo, hija», respondió él, sonriendo débilmente. «No sé qué fue lo que todos vieron, pero sé que el amor no se escondió». «Fue un milagro», insistió ella, secándose las lágrimas. «Nadie puede explicar esa luz, ni el viento, ni el repique de las campanas». «Tal vez no todo deba explicarse», murmuró Emiliano mirando el crucifijo del altar. José llegó poco después, con el rostro serio. «Padre, hay gente afuera. Dicen que vieron el resplandor desde los cerros. Otros vienen de los pueblos cercanos. Quieren verlo, quieren tocar el altar». Emiliano lo miró con calma. «Déjalos entrar, pero con respeto. No somos espectáculo, somos casa de oración». Al abrir las puertas, una multitud inundó el templo. Algunos cayeron de rodillas apenas cruzaron el umbral.
Otros lloraban al ver la hostia aún sobre el corporal, intacta. Un anciano tocó el piso de piedra y murmuró: «Aquí se apareció la luz de Dios». María Teresa trataba de mantener el orden, pero el fervor era incontrolable. «Por favor, con calma, hermanos, el padre necesita descansar», repetía una y otra vez. Pero las voces crecían. «Queremos verlo. Queremos que bendiga nuestras casas». Emiliano se incorporó lentamente y levantó una mano. El murmullo se apagó de inmediato. «Hijos míos», dijo con voz suave pero firme, «no busquen milagros donde hay amor. Lo que ocurrió anoche no fue una aparición, fue un llamado. Un llamado a creer sin miedo, a no responder al odio con más odio». Una mujer gritó desde el fondo: «Pero fue un milagro, padre, todos lo vimos». «Tal vez», respondió él, «pero el milagro verdadero está en el perdón. Si dejamos que el rencor gobierne nuestros corazones, esa luz se apagará». La gente lo escuchaba en silencio. Algunos asintieron, otros bajaron la cabeza. José, que estaba junto al altar, sintió un orgullo silencioso. Nunca había visto tanta fuerza en el sacerdote. Su voz parecía curar lo que la violencia había roto. Un niño pequeño, de unos 8 años, se acercó tímidamente con una flor en la mano. «Padre, mi mamá dice que usted no tuvo miedo. Yo quiero ser como usted». Emiliano se agachó y le acarició el cabello. «Ser valiente no es no tener miedo, hijo. Es seguir amando a pesar de él». La multitud comenzó a rezar. Las voces se unieron en un Padre Nuestro que llenó el templo con una energía serena. Algunos lloraban, otros sonreían. Desde afuera, los primeros rayos de sol entraron por los vitrales, tiñendo el altar de tonos dorados y azules. María Teresa miró al Padre y susurró: «Mire, parece la misma luz de anoche». Él respondió con un leve gesto de cabeza: «Quizás solo es la fe reflejando lo que llevamos dentro». En el atrio, los vendedores improvisaron altares pequeños, con velas y flores. Algunos peregrinos llegaban desde pueblos vecinos. Decían que el eco de las campanas se escuchó hasta en Santa Cruz del Valle. La historia ya había corrido más rápido que la verdad. Emiliano observó desde la puerta. Sabía que algo profundo estaba naciendo en su gente, esperanza, pero también temía que la devoción se convirtiera en superstición y que la luz del perdón se transformara en orgullo. Mientras el sol subía, una brisa cálida recorrió el lugar. El sacerdote se persignó y murmuró: «El pueblo ha despertado, Señor. Ahora enséñales a no olvidar lo que vieron». El padre Emiliano despertó con el cuerpo más liviano, pero el alma llena de preguntas. Habían pasado 3 días desde aquel suceso y el pueblo seguía recibiendo visitantes. Peregrinos llegaban de comunidades cercanas, algunos trayendo velas, otros buscando ver la luz del milagro. Desde la ventana del despacho, el sacerdote observaba la fila interminable que rodeaba la iglesia. Sus ojos, antes cansados, ahora mostraban una mezcla de ternura y preocupación. María Teresa entró con una bandeja de pan y café. «Padre, no ha comido nada desde anoche». «No tengo hambre», respondió él sin apartar la vista del atrio. «Al menos tome algo. No puede seguir así». Él sonrió, débil. «Me alimenta ver la fe de esta gente, pero temo que estén buscando señales, no consuelo». María Teresa lo miró con afecto. «¿Y si fue realmente un milagro? ¿Por qué negarlo?» «No lo niego, hija. Solo digo que el milagro no sirve de nada si no cambia los corazones». José llegó en ese momento, con las manos cubiertas de polvo. «Padre, ya terminamos de reparar los vitrales rotos, pero hay un problema. Algunos hombres discuten afuera, quieren que cobre por dejar entrar a la iglesia. Dicen que así podríamos arreglarla más rápido». Emiliano frunció el ceño. «¿Cobrar por la fe? No, José. La casa de Dios no tiene precio. Dígales que el que quiera ayudar, lo haga con el corazón, no con monedas». José bajó la cabeza. «Lo intentaré, pero no escuchan». El sacerdote sintió un peso en el pecho. Sabía que el verdadero peligro no estaba en los hombres que lo habían golpeado, sino en la ambición que nacía ahora, disfrazada de devoción. El mal es hábil,
pensó. Se esconde hasta en los rezos más fervientes. Más tarde, recorrió la iglesia. El olor a incienso se mezclaba con el sudor de los peregrinos. Algunos se arrodillaban en silencio. Otros frotaban pañuelos contra el altar, como si aquel mármol tuviera poder curativo. Una anciana lloraba en la esquina, sosteniendo una foto de su hijo desaparecido. Emiliano se acercó. «Hija, ¿por quién reza?» «Por mi muchacho. Dicen que si toco el altar, Dios me lo devolverá». El sacerdote le tomó las manos. «Rezar no siempre cambia lo que pasa, pero cambia el alma que lo soporta. Pídale a Dios fuerza, no milagros». Ella lo miró con ojos húmedos. «Entonces que me dé fuerza para no odiar a los que me lo quitaron». «Eso, hija», murmuró Emiliano, «eso sí es un milagro». Cuando la multitud comenzó a dispersarse, María Teresa se acercó otra vez. «Padre, debe descansar. Su herida sigue abierta. Hay heridas peores, Teresa, las que no se ven». «¿A qué se refiere?» «Al miedo, a la división, a los corazones que ahora se pelean por quién vio más o menos del milagro. Ese es el verdadero daño». Por la tarde, una tormenta breve limpió el aire. El sonido de la lluvia sobre el techo trajo algo de calma. Emiliano se quedó solo frente al altar, mirando las velas que ardían con fuerza. Recordó el rostro de Raúl Ortega, el agresor. No sabía si seguía en el pueblo, pero su figura lo perseguía. No por odio, sino por una inquietud que no lograba explicar. «Señor», oró en voz baja, «no permitas que mi corazón se cierre ante el que me hirió». El eco de su oración resonó en la nave vacía. Las gotas caían desde el techo antiguo, marcando un ritmo lento y constante. En ese silencio húmedo, el padre comprendió que el milagro no lo había salvado del dolor, sino que lo había empujado a mirar más profundo. Había fe, sí, pero también heridas invisibles, la soberbia, la confusión, la desesperanza, y sanar eso sería su verdadera misión. Cuando la lluvia cesó, el cielo dejó una franja dorada sobre el horizonte. Emiliano encendió una nueva vela y la colocó frente al altar. «Por los heridos que no sangran», susurró, y en su corazón comprendió que el milagro aún no había terminado, solo había cambiado de forma. En las semanas siguientes, el aire de San Miguel de los Remedios cambió. Lo que antes era fe encendida comenzó a mezclarse con inquietud. Algunos hablaban del milagro con gratitud, otros con duda. Las visitas no cesaban, y entre los peregrinos empezaron a llegar curiosos, periodistas y comerciantes. En la plaza vendían estampas con el rostro del padre Emiliano, y eso lo entristecía. «La fe se está volviendo negocio», pensó, mientras observaba los puestos improvisados desde la ventana del despacho. María Teresa entró con semblante preocupado. «Padre, hoy discutieron dos hombres afuera. Uno decía que la luz fue real, el otro que fue truco de espejos, casi se golpean». El sacerdote suspiró. «Así es como el diablo trabaja, hija. Cuando la gente pelea por tener razón, se olvida de la verdad. ¿Qué debemos hacer? Seguir orando y hablar con calma. La fe no se impone, se contagia». Mientras tanto, lejos del pueblo, Raúl Ortega vagaba por un camino de terracería. Llevaba días sin dormir, atormentado por recuerdos. El brillo del altar seguía apareciendo en su mente, cada vez más fuerte. Intentó ahogarlo con alcohol, pero la imagen no se borraba. Llegó a una vieja mina abandonada donde solía esconderse de las autoridades. Su cuerpo estaba cansado, su alma, aún más. Se dejó caer sobre una piedra y murmuró: «No fue posible. No puede ser verdad». En su mente escuchaba la voz del sacerdote: «Donde hay amor, hay presencia». Cerró los ojos y gritó: «¡Cállate!». Pero el eco lo devolvió con más fuerza. Por primera vez sintió miedo de sí mismo. De regreso en San Miguel, José notó que el padre se debilitaba. «No come, no duerme», le dijo a María Teresa. «Cada día parece más triste. Está cargando al pueblo entero sobre los hombros», respondió ella, «y ni siquiera se da cuenta».
Esa noche, el padre Emiliano salió a caminar por las calles empedradas. El viento soplaba con un murmullo áspero. Las casas estaban cerradas, las luces apagadas. En el aire había un olor a humo y desconfianza. A lo lejos, un grupo de jóvenes discutía sobre quién había visto la luz verdadera y quién no. Todos quieren pruebas, pensó el sacerdote, y nadie quiere fe. Al llegar al atrio, se encontró con José, que lo esperaba preocupado. «Padre, algunos dicen que fue brujería, otros que usted está loco». Emiliano sonrió con cansancio. «No me ofenden a mí, José. Ofenden lo que no comprenden. Pero eso puede ser peligroso». «Ya lo fue antes», respondió, mirando la cruz del campanario, «y aquí seguimos». De repente, un perro comenzó a ladrar con fuerza. En la penumbra, una sombra se movía entre los árboles. José tomó una piedra. «¿Quién anda ahí?». El silencio fue la única respuesta. Emiliano colocó una mano sobre su hombro. «Tranquilo. El miedo también tiene pasos, y a veces camina más fuerte que los hombres». José bajó la piedra, pero su mirada seguía alerta. «Padre, ¿y si vuelven?». «Entonces rezaremos por ellos». «¿Por ellos?». «Sí. Nadie está perdido mientras alguien lo recuerde con amor». Al amanecer el rumor se extendió. Alguien había sido visto rondando la iglesia durante la noche. Algunos decían que era un forastero, otros aseguraban que era uno de los hombres que atacaron al sacerdote. Las madres cerraron las puertas más temprano y los hombres comenzaron a guardar herramientas como si fueran armas. María Teresa llegó corriendo al despacho. «Padre, la gente tiene miedo. Dicen que planean formar rondas para vigilar. Si vigilan con odio, solo atraerán más oscuridad», dijo él poniéndose de pie. «Pero algo está pasando». «Sí, Teresa, el milagro despertó la fe y también el temor. Ahora debemos elegir cuál de los dos va a guiarnos». Ella lo miró en silencio, comprendiendo que la paz del pueblo pendía de un hilo invisible. Esa noche, mientras las campanas marcaban las 8, el viento sopló con la misma fuerza que aquella del milagro, pero esta vez no trajo luz, sino un presagio. Emiliano cerró los ojos y sintió que el verdadero desafío apenas comenzaba. El padre Emiliano amaneció con la mirada cansada, pero decidida. La noche anterior había sentido el miedo palpitar en el aire, un miedo que se colaba por las rendijas de las casas y los corazones. Comprendió que si no hacía algo pronto, el odio terminaría echando raíces más profundas que la fe. Frente al altar, rezó en silencio y al terminar tomó una decisión. Visitaría a las familias de los agresores, no para reprochar, sino para sanar. María Teresa intentó detenerlo. «Padre, eso es peligroso. La gente lo ve como un santo, pero ellos lo odian». «No busco veneración, Teresa. Solo quiero que entiendan que el perdón no es debilidad». «¿Y si lo rechazan?». «Entonces habré hecho mi parte». Salió con el rosario en la mano y caminó hacia el barrio de los Ortega, donde vivía la madre de Raúl. Las calles estaban húmedas por el rocío y el sol apenas asomaba sobre los tejados. Cuando llegó, una anciana de rostro arrugado y ojos cansados abrió la puerta. «¿Qué quiere, padre? Aquí no lo necesitan». «Solo quiero hablar, doña Rosa. No vengo a juzgar». Ella cruzó los brazos. «Mi hijo está perdido, pero sigue siendo mi sangre. No se meta más en nuestras desgracias». «Su hijo no está perdido. Solo tiene miedo, y el miedo no se vence con rabia». La mujer bajó la mirada. «Desde que pasó lo de la iglesia, no duerme. Lo escucho hablar solo, como si viera algo que no está ahí. Entonces rece por él, y si me permite, yo también lo haré». La anciana no respondió, pero no cerró la puerta. Emiliano colocó la mano sobre el marco y murmuró una breve oración. Cuando se fue, el aire parecía más ligero. Después visitó otras familias de los hombres que lo habían acompañado aquella noche. Algunas lo recibieron con lágrimas, otras con silencio. Un hombre joven, con los ojos rojos por el llanto, le dijo: «Mi hermano fue uno de los que lo golpearon. Desde entonces no come».
Dice que la luz lo persigue. Tal vez no sea la luz la que lo persigue, respondió el padre. Tal vez es su conciencia buscándolo. Regresó al pueblo al caer la tarde. José lo esperaba en el atrio. Padre, la gente está hablando. Algunos dicen que perdió el juicio, otros creen que su perdón es una locura. Prefiero ser un loco que odia menos, respondió Emiliano, sonriendo con tristeza. Yo no entiendo cómo puede perdonarlos, porque si no lo hago el golpe que me dieron, seguirá repitiéndose cada día dentro de mí. María Teresa apareció detrás de ellos. El pueblo está dividido, padre. Unos quieren justicia, otros solo quieren paz. Y ambos tienen razón, dijo Emiliano, pero la justicia sin compasión termina pareciéndose a la venganza. Esa noche la iglesia volvió a llenarse. Los fieles querían escuchar al sacerdote, aunque algunos acudieron solo por curiosidad. Emiliano subió al púlpito y miró a la multitud. La luz de las velas iluminaba rostros cansados, ojos que pedían respuestas. «Hermanos», comenzó, «no vine a hablar de milagros, sino de perdón, porque perdonar no borra el dolor, pero lo transforma. No se trata de olvidar lo que pasó, sino de no dejar que el rencor nos convierta en lo mismo que nos hirió». Un murmullo recorrió el templo. Algunos bajaron la cabeza, otros, tensos, apretaron los puños. Emiliano continuó. «Sé que muchos piden justicia, y la justicia llegará. Pero no confundamos justicia con castigo. Si odiamos a los que nos hirieron, seremos prisioneros de ese odio». José lo miró desde el fondo, conmovido. María Teresa tenía lágrimas contenidas en los ojos. «Cristo también fue golpeado mientras ofrecía amor», prosiguió el sacerdote, «y aún así pidió perdón. Si Él pudo hacerlo, ¿quiénes somos nosotros para negarlo?». Cuando terminó de hablar, el silencio fue absoluto. Luego una mujer se levantó y comenzó a rezar en voz baja. Poco a poco, las voces se unieron, formando un murmullo que creció hasta llenar la iglesia. Era un rezo distinto, no de súplica, sino de consuelo. Emiliano bajó del púlpito y se arrodilló junto al pueblo. Por primera vez en semanas sintió verdadera paz. No había desaparecido el miedo, pero el perdón comenzaba a abrirse paso entre las sombras. El sol se levantó despacio sobre los cerros de San Miguel de los Remedios, pero su luz parecía no alcanzar los corazones. La tensión en el pueblo había crecido tanto que ya nadie hablaba de milagros sino de justicia. Las autoridades de la región, presionadas por los rumores, enviaron un juez para investigar lo sucedido en la iglesia. Llegó acompañado de 2 guardias y una carpeta llena de papeles. Desde su caballo observó la plaza y murmuró: «Demasiada fe para tan poca razón». José lo vio llegar desde el atrio y corrió a avisar al padre Emiliano. «Padre, vinieron los del gobierno. Dicen que harán una audiencia pública para escuchar lo ocurrido». Emiliano se detuvo un instante. «Entonces ha llegado la hora de hablar, no de defenderse. Pero ellos no entienden la fe. Por eso debemos hablar con más amor que ellos». A media mañana, el pueblo entero se reunió frente al kiosco. El juez, un hombre de semblante duro y voz seca, levantó la mano para pedir silencio. «Estamos aquí para saber la verdad. Se dice que hubo violencia y también algo sobrenatural. Necesitamos hechos, no rezos». María Teresa apretó las manos. «No lo entienden», susurró. Emiliano la miró con serenidad. «No tienen que entender, basta con que escuchen». El primero en hablar fue José. Contó cómo los hombres irrumpieron en la misa, cómo el sacerdote fue golpeado y cómo una luz llenó la iglesia. El juez lo interrumpió varias veces. «¿Insinúa usted que vio una aparición?». José levantó la vista. «No, señor. Digo que vi esperanza, y eso no se explica con palabras». Luego llamaron a María Teresa. Con voz temblorosa relató lo que todos sabían. No fue ilusión, todos lo sentimos. No se puede inventar algo que hace llorar hasta al más incrédulo. El juez anotó algo en su cuaderno sin levantar la vista. Sentir no es probar. Finalmente, pidieron al padre Emiliano que hablara. El silencio fue absoluto. Se puso de pie, apoyándose en su bastón.
No estoy aquí para defender un milagro. Estoy aquí para recordar que la fe no se juzga con leyes humanas. Sí, fui golpeado. Sí, hubo una luz, pero el milagro verdadero fue que ninguno de nosotros respondió con odio. El juez lo observó, intrigado. ¿Y qué propone usted, padre? ¿Que dejemos libres a los culpables? Emiliano respiró hondo. Propongo que los escuchen antes de condenarlos, que se busque justicia, pero con compasión. Porque si castigamos sin entender, seremos igual de ciegos que quienes me golpearon. Un murmullo recorrió la multitud. Algunos aplaudieron, otros protestaron. Un hombre gritó desde el fondo: «No se puede perdonar a quien quiso matar al padre». Otro respondió: «El padre tiene razón, basta de rencor». En segundos, la plaza se llenó de voces enfrentadas. El juez golpeó la mesa. «Orden». Emiliano levantó la mano. «Silencio, hijos. Si vamos a hablar de justicia, hagámoslo sin gritar». Su voz calmó poco a poco el bullicio. Luego añadió: «El perdón no borra la culpa, pero abre la puerta al arrepentimiento. Si no dejamos espacio para el cambio, nadie podrá sanar». El juez lo miró con una mezcla de respeto y desconcierto. «Padre, usted habla como si no le doliera». «Claro que me duele», respondió Emiliano, «pero el dolor no puede decidir por mí». El resto del día, los testimonios continuaron. Algunos defendían al sacerdote, otros lo acusaban de manipular a la gente. Al caer la tarde, el juez anunció: «Volveré a la ciudad con mi informe». No sé si aquí hubo un milagro, pero sí sé que este pueblo está dividido entre el amor y el miedo, y ese será su verdadero juicio. Cuando todos se dispersaron, María Teresa se acercó al padre. «¿Cree que hicimos bien en hablar?» «Sí, hija. A veces el silencio también es culpa». El sol se ocultó detrás del campanario, tiñendo el cielo de rojo. Emiliano miró el horizonte y murmuró: «El juicio del pueblo ya empezó, y no se hace en los tribunales, se hace en el corazón de cada uno». La tarde cayó sobre San Miguel con un cielo gris, cargado de presagios. El aire olía a tierra húmeda, y las campanas repicaban con un tono lento, como si anunciaran algo más que el paso del tiempo. El padre Emiliano terminaba de rezar cuando escuchó pasos inseguros detrás de la puerta del templo. No era la primera vez que alguien venía a buscar consuelo después del juicio público, pero esa voz que lo llamó lo hizo detenerse en seco. «Padre». Era grave, quebrada, y le resultó familiar. Emiliano giró lentamente. En el umbral estaba Raúl Ortega, el hombre que lo había golpeado. Vestía una camisa sucia, los ojos hundidos, el rostro consumido por la culpa. «Vine porque ya no puedo más», dijo, sin atreverse a mirarlo. El sacerdote se acercó despacio. «Si vienes buscando venganza o perdón, los dos caminos te traerán al mismo lugar, la verdad». Raúl bajó la cabeza. «No sé si merezco hablar con usted. Todos merecen hablar con Dios, y si estás aquí, es porque ya lo estás buscando». El silencio llenó el templo. Solo se escuchaba el crepitar de una vela encendida. Raúl se arrodilló con torpeza, sus manos temblaban. Esa noche no pensaba golpearlo, me mandaron a asustarlo, pero cuando lo vi tan tranquilo, con la hostia en la mano, algo dentro de mí se encendió. Era rabia, miedo, no sé. Sentí que si no lo callaba iba a verme por dentro. Emiliano lo observó sin odio. «¿Quién te mandó?» Raúl dudó, respiró profundo. «Los hombres del proyecto, esos que quieren las tierras. Dijeron que si usted seguía hablando en las reuniones, el dinero se perdería, que había que dar un escarmiento. Me ofrecieron dinero, padre, y lo acepté». El sacerdote cerró los ojos. No había sorpresa en su gesto, solo tristeza. «El dinero compra manos, Raúl, pero nunca almas. ¿Lo sabías?» «Sí, y por eso me está matando. Desde aquella noche no puedo dormir. Veo la luz, la misma que salió del altar. Me despierto sudando, con su voz en mi cabeza. No era fuego, era algo más, algo que no me deja». «No era castigo», dijo Emiliano con calma. «Era misericordia». Raúl se cubrió el rostro. «No entiendo cómo puede decir eso después de lo que hice.
El perdón no depende del mérito, sino del arrepentimiento. Y tú ya estás cargando tu cruz. El hombre comenzó a llorar. Mi madre reza por mí todos los días. Dice que aún hay salvación, pero no puedo perdonarme. No sé cómo seguir. Empieza por la verdad, respondió el sacerdote. Dile al pueblo lo que sabes, no para humillar a nadie, sino para liberar tu conciencia. Raúl lo miró temblando. ¿Y si me matan? Entonces morirás en paz, y eso vale más que vivir con culpa. El silencio volvió. Raúl respiró hondo, como si una decisión se clavara dentro de él. Si confieso, usted me absolverá. Si tu arrepentimiento es sincero, Dios ya lo hizo. El hombre se levantó con dificultad. Su rostro estaba empapado en lágrimas. Nunca creí en nada, padre, pero esa noche entendí que hay algo más grande que nosotros. No sé si fue Jesús o la conciencia, pero me miró, y desde entonces no soy el mismo. Entonces, deja que esa mirada te guíe. No huyas más. La fe no es para los perfectos, sino para los que se atreven a volver. Raúl asintió lentamente y salió del templo sin mirar atrás. Afuera, el viento soplaba con fuerza, como si el cielo quisiera limpiar la tierra. Emiliano se quedó de pie frente al altar, sintiendo una mezcla de compasión y alivio. En voz baja murmuró: «Gracias, Señor». Uno más que regresa a ti. Pero en su interior también sabía que la confesión de Raúl no solo traería paz, también desataría verdades que el pueblo aún no estaba listo para escuchar. El sol se ocultaba detrás de los cerros cuando las campanas de San Miguel comenzaron a sonar. No era una misa común, sino una invitación a la reconciliación. El padre Emiliano había decidido reunir a todo el pueblo esa noche, después de la confesión de Raúl. Nadie sabía los detalles, pero el rumor de que algo importante iba a decir el sacerdote corrió de casa en casa. Las calles se llenaron de luces improvisadas y el sonido de los pasos mezclados con murmullos llenó el aire. María Teresa se acercó al padre, que esperaba en el atrio con una calma inusual. «¿Estás seguro de que esto es prudente, padre? Hay gente que todavía tiene rencor». «La prudencia sin fe es cobardía», respondió él con una sonrisa serena. «Hoy no hablaremos del pasado, sino del mañana». José llegó con su grupo de jóvenes, los mismos que habían defendido la iglesia aquella noche. «Padre, todo está listo. Si quiere, cerramos las puertas para evitar problemas». «No, hijo, las puertas de Dios nunca se cierran. Que entre quien quiera, incluso quien dude». Cuando el reloj marcó las 8, la iglesia estaba llena. El murmullo se apagó poco a poco y el sacerdote subió al altar. Llevaba una estola sencilla y el rostro iluminado por la luz de las velas. «Hermanos», comenzó, «esta noche no vengo a hablar de milagros ni de culpas. Vengo a hablar del perdón que construye, no del que se pronuncia por costumbre». Las miradas se cruzaron entre los bancos. Algunos esperaban nombres, otros esperaban consuelo. Emiliano continuó: «He escuchado sus quejas, sus temores, su deseo de justicia, pero también he visto cómo el odio envenena lo que toca. No podemos seguir siendo un pueblo dividido». En ese momento, la puerta se abrió y Raúl Ortega entró. La gente contuvo la respiración. Caminó despacio, con la cabeza baja, hasta detenerse al fondo del templo. José dio un paso adelante, pero el padre levantó la mano para detenerlo. «Déjenlo venir», dijo con voz firme. Raúl se acercó hasta quedar frente al altar. Sus ojos estaban rojos, su voz temblorosa. «No merezco estar aquí, pero el padre me pidió decir la verdad. Yo lo golpeé, y lo hice por dinero. Me pagaron para callarlo, pero fue a mí a quien cayó el miedo. No sé si fue un milagro lo que vi, pero desde ese día mi corazón no me deja descansar». Un murmullo recorrió el templo. Algunos hombres se levantaron con furia, pero Emiliano habló antes de que el caos estallara. «El que no ha pecado, que lance la primera piedra». Su voz resonó como un trueno, y el silencio volvió. Raúl cayó de rodillas. «No pido perdón, solo quiero paz». El sacerdote bajó del altar y se arrodilló frente a él. «Entonces ya la tienes, porque quien se humilla ante la verdad ya ha sido perdonado».
María Teresa lloraba en silencio. José observaba con los puños cerrados, pero sin rabia. La multitud comenzó a murmurar oraciones. Poco a poco, las palabras se convirtieron en un canto suave, un susurro de fe que envolvía a todos. Emiliano se levantó y habló con voz quebrada pero firme. Hoy no hay culpables ni inocentes, solo hijos de un mismo Dios. Si esta iglesia fue testigo del dolor, que ahora lo sea también de la reconciliación. Raúl se levantó lentamente, temblando. Gracias, padre. No me agradezcas a mí, respondió Emiliano. Agradece al amor que aún vive dentro de ti. Las campanas volvieron a sonar, movidas por el viento. Afuera, la luna se alzaba sobre el valle, iluminando los rostros de todos. Nadie hablaba, pero en el silencio había algo que no se escuchaba desde hacía mucho. Paz. José se acercó al sacerdote. «Padre, ¿cree que esto durará?» «Solo si no olvidamos lo que nos unió esta noche», respondió. Y mientras las luces de las velas parpadeaban, el pueblo de San Miguel, por primera vez en mucho tiempo, respiró al unísono. La noche no tenía miedo, solo fe. El amanecer llegó silencioso, como si el valle mismo contuviera la respiración. Después de la noche de reconciliación, el pueblo despertó con un aire distinto. Las campanas no tocaron por costumbre, sino por gratitud. La gente caminaba despacio, hablando en voz baja, como si temiera romper la paz recién nacida. El padre Emiliano, sentado en el banco del atrio, observaba los rostros de sus feligreses. Ya no había odio, solo cansancio y alivio. María Teresa se acercó con una sonrisa leve. «Padre, el pueblo está tranquilo. Hasta los que antes se odiaban se saludan. Así empieza la verdadera fe», respondió él mirando el horizonte. «No con milagros, sino con gestos». ¿Y Raúl? Se quedó ayudando a limpiar el templo. Dijo que no quería irse hasta dejarlo como nuevo. María Teresa asintió, emocionada. Tal vez Dios también repara así despacio, con manos heridas. En el interior del templo Raúl barría en silencio. Cada movimiento parecía una oración. A su lado, José colocaba nuevas flores en el altar. Entre los dos no había palabras, pero sí respeto. El aire olía a incienso y a madera recién pulida. Emiliano entró despacio, apoyándose en su bastón. «Gracias, hijos», dijo. «Este lugar ya no pesa». Al mediodía la iglesia volvió a llenarse. Era el primer domingo desde la noche del perdón. Las familias llegaron juntas, algunas por curiosidad, otras por fe renovada. El padre subió al altar y habló con voz serena. «Hoy damos gracias no por lo que vimos, sino por lo que aprendimos. Que la luz que nos visitó no sea recuerdo, sino camino». El coro comenzó a cantar un himno antiguo. Las voces se elevaron, puras y cálidas. De pronto, una niña de unos 7 años, sentada con su madre en la primera fila, tiró suavemente de su rebozo y señaló el cáliz. «Mamá, mira, Jesús está ahí». El murmullo se extendió como un soplo. Todos miraron hacia el altar. El cáliz, bañado por un rayo de sol, reflejaba una figura tenue, una silueta luminosa que parecía tener forma de rostro. Nadie habló, nadie se movió. María Teresa, con los ojos llenos de lágrimas, susurró: «Padre, ¿lo ve?». Emiliano bajó la mirada, respiró hondo y respondió en voz baja: «No sé qué ven ustedes, pero lo que sienten, eso es Dios». José apretó el rosario entre las manos. Raúl, de pie en el fondo, sintió que algo se rompía dentro de él, no de miedo, sino de alivio. La niña sonreía sin entender del todo, pero su inocencia bastaba para llenar el templo de calma. El sacerdote levantó las manos y dijo: «No busquen señales en la luz, busquen el reflejo del amor en los demás. Si ven un rostro en el altar, que sea el rostro del perdón». La multitud comenzó a rezar. No con gritos ni lágrimas, sino con una serenidad que hacía vibrar el aire. Cada palabra era un agradecimiento. Afuera, el viento soplaba suave, moviendo las hojas de los árboles, como si también rezara. María Teresa se arrodilló y lloró en silencio. José la miró con respeto.
Raúl detrás se persignó por primera vez en su vida, y en medio del murmullo, el padre Emiliano cerró los ojos. No necesitaba comprobar si la figura seguía ahí. Su fe no dependía de lo visible. Cuando el canto terminó, el sacerdote dijo: «Hijos míos, lo que vimos o no vimos hoy no importa. Lo que importa es que por primera vez en mucho tiempo nuestros corazones miran en la misma dirección». El eco de sus palabras se extendió como una brisa. Nadie habló al salir. El silencio tenía peso, pero no de miedo, sino de reverencia. Esa tarde, mientras el sol se escondía detrás del campanario, el padre Emiliano escribió en su cuaderno: «No sé si fue un milagro, pero sí sé que el amor tiene rostro y hoy lo vimos todos». El tiempo pasó y San Miguel de los Remedios volvió a su ritmo tranquilo. Las lluvias regresaron, los campos reverdecieron y las campanas sonaban con la misma paz con la que un corazón vuelve a latir después del susto. En la iglesia, el padre Emiliano seguía celebrando misa cada domingo, más lento, más viejo, pero con una serenidad que se había vuelto contagiosa. Los muros reparados guardaban el eco de lo que el pueblo ya llamaba la Noche de la Luz. Algunos aún hablaban del milagro, otros lo recordaban como una enseñanza, pero todos coincidían en algo. Desde aquel día, nadie volvió a entrar al templo sin mirar hacia el altar con gratitud. Raúl Ortega trabajaba ahora como ayudante de la parroquia. Barría, cuidaba el jardín, encendía las velas antes de cada misa. La gente lo saludaba con respeto, aunque algunos todavía murmuraban a sus espaldas. Él no respondía, solo decía: «El que carga culpa no necesita defensa, necesita servir». Una mañana, mientras colocaba flores junto al altar, se acercó al sacerdote. «Padre, a veces sueño con esa luz. No me asusta, pero siempre me despierto llorando». Emiliano sonrió. Es el alma que recuerda lo que la mente no entiende. Cuando el amor toca algo dentro de nosotros, deja una huella. Raúl bajó la mirada. «Nunca pensé que podría sentir paz después de tanto daño». La paz no es olvido, hijo, es mirar atrás y no desear cambiar el corazón, solo aprender de él. José, por su parte, había organizado un grupo de jóvenes para cuidar el pueblo. Ya no con machetes ni gritos, sino con manos dispuestas a ayudar. «El padre nos enseñó que defender no es pelear», decía, mientras repartía comida a los necesitados. María Teresa seguía enseñando catecismo. A veces, al mirar el altar, recordaba aquella noche y sonreía. «La fe no necesita milagros, pero los milagros necesitan fe», solía repetir a los niños. Una tarde Emiliano escribió en su cuaderno: «La luz se fue del altar, pero quedó en nosotros». El milagro no terminó, solo cambió de forma. Luego cerró el libro y caminó hacia el atrio. Desde allí veía el pueblo entero, los niños jugando, las mujeres riendo, los hombres trabajando. Todo parecía sencillo, pero para él era un testimonio de algo mucho mayor. Los años lo habían encorvado, pero su mirada seguía firme. Raúl lo acompañaba a todas partes. Entre ellos había nacido un silencio de comprensión, más profundo que cualquier palabra. Una tarde, mientras caminaban juntos, el exagresor le preguntó: «¿Cómo supo que debía perdonarme?». «Porque Dios me perdonó a mí antes de que yo lo buscara». «¿Y nunca dudó?». «Dudar no es pecado, hijo. El pecado es dejar que la duda apague la fe». El sol caía detrás de los cerros, tiñendo el cielo de naranja. El padre se detuvo frente a la iglesia y dijo: «Mira, Raúl, todo esto, esta paz, no la hicimos nosotros, la hizo el amor que se atrevió a quedarse cuando todos querían huir». Esa noche, el templo se llenó una vez más, no por milagros, sino por gratitud. La misa de aniversario de la Noche de la Luz reunió a todo el pueblo. Emiliano habló con voz pausada, su acento más suave que nunca. «No olviden lo que aprendimos, que el odio se vence con servicio, y la fe no vive en los muros, sino en lo que hacemos por el otro». La gente rezó unida, con velas encendidas. En los rostros, la misma paz que años atrás había nacido del miedo. Y mientras el coro cantaba,
Una corriente de aire recorrió el templo, moviendo las llamas con suavidad. Nadie habló, pero todos sintieron lo mismo. La luz seguía allí, invisible, pero viva. Cuando terminó la misa, Emiliano sonrió y dijo las últimas palabras de su homilía. Si esta historia tocó su corazón, sigan caminando con fe. Suscríbanse al amor, al perdón, a la esperanza, y no olviden mirar hacia la próxima luz que los espera en el camino. Suscríbete al canal para seguir descubriendo historias de fe y esperanza, y haz clic en el video que aparece en pantalla para continuar con otro relato que llenará tu alma.